Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo. Nuevamente, muy agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Nos permitió llegar a este miércoles. Y esto es una bendición tremenda, es unas nuevas oportunidades que nos da cada día. Sigo siempre pensando en el día determinado y pasaron 8 días y no estaba allí. No sé en los próximos qué pasará, pero debemos estar conscientes de eso y saber que nos estamos acercando a la partida nuestra o la venida de Cristo, una de las dos. Así que estamos agradecidos a Dios por las oportunidades que nos da y que ojalá estos videos estén sirviendo a alguien. A alguien le sirvió. Y eso me dio a mí mucha alegría y me dio ánimo. Y dije, bueno, por lo menos en más de un año una persona que le haya servido esto ya es suficiente. Para mí ha sido una bendición. Pero no sabemos cuántos más y esperemos que le tomen en serio. Tratamos de hacer lo más bíblico posible, informar lo mejor posible, de acuerdo a las posibilidades de un hombre como yo. Lo que Dios me da, eso les comparto, así que esperemos que esto sea de bendición para ustedes como es para mí. Lograr entender algunas verdades eternas aquí, eso no es sencillo. Así que para mí ha sido mucha bendición y sé que está llegando a muchos países y no sé si estará llegando allá donde Meuri, que está en Australia, y a Yuari, Gelín, Nati, Oscar allá en Venezuela, si estarán también recibiendo, pero creo que sí. Está llegando a México y a Estados Unidos, a muchas partes, a España. Y aunque sea una persona que escuche, es una bendición tremenda. Yo no exijo nada a un pobre pelagato como yo, que alguien se beneficie de esto, ya me pone a mí contento. Así que yo no exijo mucho, sino que ustedes me comprendan y vayan también tomando en serio la palabra de Dios, que es lo que yo trato de hacer, tomarla muy en serio lo que dijo Cristo el Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, le doy las gracias y me acerco en ese nombre, Señor, con gratitud siempre en mi corazón por esa gracia y esa misericordia suya que no decaen, que se renuevan cada día, porque las agota con nosotros, Señor. Gracias, perdone nuestros pecados, Señor, toda aquella cosa que impida que nuestra oración y relación con usted no se vaya a cortar ni a impedir, sino que estemos en una relación correcta para que tanto la palabra como la oración y todo lo que hagamos, todo su pueblo, Señor, pueda llegar sin contaminación a usted. Agradecido también por los tiempos que estamos viviendo. Hay lluvia, en Quito llueve, Señor, gracias, muchas gracias por su gracia y misericordia, porque la lluvia que nos manda aquí no es para castigo. Es por causa de la tierra y también por su misericordia. Son las tres cosas por las cuales manda la lluvia: para castigo, por causa de la tierra y por misericordia. Y para nosotros no nos la manda como castigo, Señor. Así que gracias. Gracias por mis hermanos, la Congregación Ejército de Cristo, bendiciendo, Señor, esas manos y la generosidad que hay ahí es increíble. Así que yo estoy muy agradecido y bendecido, Señor, porque los domingos que nos reunimos en el templo vemos un montón de niños, una generación bendita que ha llegado en estos tiempos, y encargándosela y poniéndole siempre delante de usted, Señor, para que no desaparezca una generación más, sino que ésta permanezca y levante hombres y mujeres, Señor, que sean columnas y baluartes de la verdad. Y pidiéndole que siempre el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, comencemos en Juan capítulo 3.
quiero coger esta palabrita que dijo el Señor y ver por qué es necesario. En el versículo 14 que Él dijo, estamos en Juan capítulo 3, versículo 14, que hemos hablado mucho, pero hoy quisiera llegar, extenderme un poquito si nos alcanza el tiempo, porque yo lo que hago es, voy a leer. Y espero que entendamos todo, así que todos prestemos atención. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario, dice él. Ya estamos próximos a celebrar 1987, las llamadas Semanas Santas o Sacrificio del Señor. 1987 años que sucedió esto, el sacrificio de Cristo, una cosa terrible y extraordinaria, todo lo que pasó allá en el Calvario, en Jerusalén. Pero me admira que tanto tiempo haya pasado y Él todavía no venga, porque Él no se demoró mucho con otros. A los de la época de Noé les dio 120 años más o menos, mientras Noé preparaba el arca. A los de Nínive les dio 40 días. Y a los de Canaán, esta gente que estaba ahí, para mí, les dio 400 años mientras el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Pero a nosotros ya 1987 años y todavía sigue la paciencia de Dios. No retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, esperando que todos nos arrepintamos y lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos salvos, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, algo así. Entonces, tremendo, pero él dice, es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre también sea levantado. Y eso es lo que yo quiero llegar, ¿por qué era necesario que fuera levantado? Vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 21. Números capítulo 21. Lo que tenemos que hacer es leer, y la Biblia se explica sola acá. Dice en el Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que dice: levante una serpiente, que esto es un tipo de Jesucristo, y el juicio que caía o el pecado de esa persona lo llevaría a esa serpiente, simbolizando a Jesucristo en la cruz. O como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, porque en él cargó todo el pecado nuestro. Y yo creo que el pecado y el juicio que Dios tenía aquí para ellos caía sobre esta serpiente y vivía. Esto es lo que dice Cristo: así como Moisés levantó esa serpiente, necesito ser levantado así como Moisés levantó esa serpiente, así como la serpiente estuvo en la punta de una asta. Yo tengo que ser levantada. Esta serpiente está suspendida entre el cielo y la tierra, y en otras palabras, Cristo diría: yo tengo que quedar así.
ser levantado y suspendido entre el cielo y la tierra. Pero vamos a ver otros versículos. Vamos a ir a Juan. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 28. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dice, cuando yo sea levantado, ustedes van a conocer que verdaderamente yo hago todo lo que el Padre me mandó. Y esto tal vez tenga que ver con Deuteronomio 18, versículos 15 al 19. Cuando Dios le dijo a Moisés: profetas le levantaré de entre sus hermanos como tú, así como Moisés. Y que Dios pondría las palabras en su boca y él les hablaría de parte nuestra, de parte de Dios. Y quien no le escuche, yo le pediré cuentas, dice el Señor. Este era el profeta que Dios iba a levantar, Cristo el Señor. Entonces, cuando yo sea levantado, conocerán, dice, que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Las palabras que Él puso en mi boca, esas son las que yo hablo, pero van a conocer es cuando yo sea levantado. Ahí muchos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y dirían, este hombre hablaba la verdad, lo que dijo era cierto. Bueno, muchas cosas se dirían, pero cuando fue levantado. Siguiendo un poquito más adelante, esto ya hemos hablado y espero que ya tengan hasta memorizado estos versículos porque son muy importantes. Yo cuando encuentro estas cosas así, para mí es una bendición tremenda. Estamos en Juan capítulo 12 ahora, Juan capítulo 12, versículo 32 en adelante. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Volvámoslo a leer. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos, pienso en los de la circuncisión y de la incircuncisión, o judíos y gentiles. A todos atraeré a mí mismo. Ya vamos a ir viendo más adelante. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, que tendría que morir crucificado, porque es la única en que lo levantan a él y queda suspendido entre el cielo y la tierra, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pero él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y por eso dice, ¿pero por qué es necesario? ¿Por qué tenía que morir crucificado? A veces pienso en el capítulo 22 de los Salmos, habla de que horadaron mis manos y mis pies, o las perforaron o están perforadas. Eso habla de que las atravesaron con clavos y está hablando de una crucifixión, y era necesario para que se cumpliera la Escritura, dicho de paso aquí. Pero seguimos un poquito más adelante, al capítulo 18. Capítulo 18 de Juan. Desde el versículo 28 vamos a leer. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.
Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y yo le creo todo lo que habla Cristo el Señor, porque esto dijo allá esas cosas, estas palabras, y dijo: para que se cumpliese, los judíos se lo entregaron a Pilato, a este gobernador, los especialistas en la crucifixión, para que él tenía que encargarse aquí de todo el resto, pero todo esto dijo para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bien, ahora, si vamos acá por Mateo, cogí este pasaje porque hay pasajes en todos los 4 evangelios, pero cogemos uno. En Mateo capítulo 26, versículo 57 en adelante, vamos a leer esto. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetiza Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces dice: lo acusaron de blasfemia. En Levíticos capítulo 24 vamos a ver qué pasa cuando hay esta blasfemia. En Levíticos capítulo 24, versículo 10, dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de una egipcia, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la egipcia y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Versículo 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés.
Si Cristo el Señor es acusado de blasfemia, ya sabemos cómo debe morir, apedreado. Pero ni siquiera tiene que morir, porque Él dijo la verdad. No es que aquí tiene que morir apedreado, no, lo acusan de blasfemia, que es una cosa. Pero lo que Él dijo fue la verdad, así que no tiene que morir, y por el pueblo de Israel ni siquiera tenía que morir. Entonces, ¿por qué era necesario levantarse? Y yo a veces digo, bueno, si es que blasfemó, ¿por qué escogió la peor muerte? Porque si es a pedradas, una sola que le pongan a uno bien puesta en la cabeza, con eso lo deja. Pero no una tortura tan terrible como fue la crucifixión y todo lo que pasó Él. ¿Por qué era necesario esa muerte, ese tipo de muerte? Entonces, ya hemos visto que Él dijo es necesario que sea levantado. Si se acusó de blasfemia, entonces no tenía por qué morir, porque es acusado de blasfemia, pero Él está hablando la verdad. ¿Por qué? Entonces tenía que morir, porque era necesario morir crucificado. Vamos a tratar de llegar acá. Si leemos en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, del versículo 6 en adelante dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros venimos siendo los gentiles, los hijos de Abraham. Por la fe, hijos de Abraham. Dice el versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Está hablando de nosotros, de los gentiles, no de los judíos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto está en Génesis capítulo 12. En ti, en su descendencia o en su simiente que viene siendo el Señor Jesucristo. Versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Piense bien y no olvide. Yo le escribí aquí, papá Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Versículo 13, estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Habla de los gentiles, nosotros que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Llueve, hermosos truenos y relámpagos caen por acá. Dice el versículo 16, o leamos el 15 y 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por la simiente que es Cristo, que vino de la tribu de Judá y todas estas cosas que ya conocemos. Muy bien, entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, alcanzase a los gentiles. En Hebreos capítulo 2 dice la palabra del Señor.
Versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Porque ciertamente, escuche bien, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Nosotros, los gentiles, los que somos de la fe, somos hijos de Abraham, es lo que dice en Gálatas capítulo 3. Entonces Cristo lo que dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los gentiles, a nosotros. Y dice el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Tenía que ser semejante a nosotros, por eso tenía que venir y hacerse hombre, y aquel verbo fue hecho carne o hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria y vimos lleno de gracia y de verdad, como dice allá en Juan capítulo 1 versículo 17, creo que es. Entonces socorrió fue a la descendencia de Abraham, venía más que todo era por nosotros, para que tanto judíos como gentiles entremos todo por la fe, como dice en Romanos capítulo 3, miremos un momentico acá. Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, para algunos tal vez no entenderán mucho, Dios justificará por medio de la fe a los judíos y justificará por medio de la fe a los gentiles. Igual, por algo dijo el Señor allá en el capítulo 12 de Juan, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y todos entraríamos por medio de la fe. Ya no es el pueblo de Israel que según Romanos 11, por elección entraron ellos, pero ahorita dice, todos seremos justificados por medio de la fe. Tremendo. Entonces, por eso era necesario que Él se fuera levantado para podernos socorrer a nosotros, a la descendencia de Abraham, que venimos siendo nosotros los gentiles. En otras palabras, para mí, Él murió, fue por mí, por los gentiles, porque por los judíos ni tenía que morir. Pero se fue a la cruz por los gentiles, y a veces pienso que hasta la cruz era de olivo silvestre que nos representa a nosotros. No somos el buen olivo, sino ese olivo silvestre injertado en el buen olivo, en el que no participamos de nada, solo llegamos al fruto. Entonces, es extraordinario todo lo que Él dijo, por eso dijo, es necesario que yo sea levantado. Ese tipo de muerte para atraernos a todos y especialmente a nosotros. Sé que por mí lo hizo, esa cruz la llevó por mí, por los gentiles, socorrió a la descendencia de Abraham y por lo cual tenía que ser semejante a sus hermanos, de carne y hueso, sangre, participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, pero gracias a Él, en el nombre de Jesucristo, fue por los gentiles la crucifixión, especialmente fue por los gentiles, que Él fue a la cruz. Y le doy gracias a Dios por eso, porque ahora entiendo y doy gracias por ese sacrificio, y los que dijeron crucifícales, les digo gracias, porque
Eso era necesario que se diese, y vamos a ver otra palabrita que él habla, que era necesario otra cosa, que se cumplió hace 1987 años, pero nosotros la podemos repetir en estos días, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos y estamos predicando el mensaje final. Y esperemos, si Dios permite, que el próximo miércoles, si nos permite llegar, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.